Arratsaldeon Laguna. Bueno, seguimos estudiando las civilizaciones y culturas de la Alta Edad Media. En este vídeo vamos a estudiar desde aquí, desde la mezquita de Damasco, una de las culturas que más influencia ha tenido en toda la historia de la humanidad, como es el Islam. Vamos a ver el nacimiento y la expansión de la civilización islámica. El Islam nace en el siglo VIII en la península arábiga, que es este territorio que vemos aquí, una península situada entre el Mar Rojo, el Golfo Pérsico y el Mar Mediterráneo. Era una región habitada por tribus nómadas sin un poder político común. Una población, la que habitaba la península arábiga, que era politeísta y que consideraba a la Meca como una ciudad sagrada. Tanto la Meca como Medina eran dos ciudades importantes de la península arábiga. En la Meca vivía un comerciante, Muhammad o Mahoma, que era de familia acomodada y que comenzó a predicar una nueva religión, el Islam. Mahoma nació en la Meca hacia el año 570 y llevó una vida normal hasta que en el año 610 recibió las primeras revelaciones que le señalaban como el elegido de Alá, el Dios único y todopoderoso. Desde entonces consagró su vida a predicar una nueva religión, el Islam. La oposición de los habitantes de la Meca le obligó a emigrar a Medina en 622, en lo que se conoce como la Égira, el inicio de la era islámica. Mahoma recogió su doctrina en un libro sagrado, el Corán, y la difundió por medio de la Guerra Santa. Sus primeras conquistas fueron la Meca, donde creó un santuario y una parte de la península arábiga. A su muerte, sus sucesores, los califas, implantaron el Islam en extensos territorios. En nuestros días, el Corán sigue siendo la guía suprema para millones de hombres y mujeres. Esta nueva religión, predicada por Muhammad o Mahoma, se consideró una amenaza para el orden social existente entonces. Por ello, en el año 622, Mahoma tiene que huir de la Meca a Medina. Esta fecha recibe el nombre de Égira y marca el inicio del calendario musulmán. En Medina, Mahoma reúne un ejército y conquista la ciudad de la Meca. Desde esta ciudad, desde la Meca, Mahoma expande el Islam por toda la península arábiga. Las predicaciones de Mahoma se recogieron en el libro sagrado de los musulmanes, que es el Corán. En él se describen las 5 obligaciones que todo creyente, todo musulmán debe cumplir. Ellas son la profesión de fe, que dice que no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta, la oración, 5 veces al día, la peregrinación a la Meca por lo menos una vez en la vida, siempre que las condiciones económicas lo permitan, el ayuno durante el mes de Ramadán y la limosna para ayudar a las personas necesitadas. El Islam es una religión monoteísta surgida en Arabia en el siglo VII. Se basa en la creencia de que Dios se ha revelado al mundo por medio de sus profetas, Abraham, Moisés, Jesús y el último, Mahoma, quien recibió las revelaciones divinas que más tarde serían transcritas en el Corán, el libro sagrado. Los musulmanes deben observar 5 preceptos fundamentales: el reconocimiento del Dios único y de Mahoma como su profeta, las oraciones rituales, los impuestos destinados a beneficencia, el ayuno durante el Ramadán y la peregrinación a la Meca. Pero la interpretación del Corán ha trascendido el ámbito religioso para convertirse en el código que rige y ordena el comportamiento del creyente en todas las situaciones de su vida política, social e individual. Los diversos grupos islámicos suníes, chiitas y jaríyíes principalmente mantienen diferencias acerca de sus ideas políticas, el reconocimiento de la autoridad civil y religiosa o ciertos aspectos doctrinales. Tras morir Mahoma, en el año 632, el Islam se expandió más allá de la península arábiga y llegó hasta Persia o Egipto. Los descendientes de Mahoma tomaron el título de califa, que significa el jefe político y religioso. Los 3 primeros califas se proclamaron de forma unánime, es decir, con consenso de la comunidad. Sin embargo, el 4º, llamado Alí, fue asesinado y una familia opuesta tomó el poder, que fue la familia Omeya. Esta familia, la familia Omeya, fundó el califato Omeya, en el cual se implantó el título de califa como hereditario. Trasladó la capital a Damasco y organizó el territorio en emiratos o provincias. Fue la época, la del califato Omeya, la de máxima expansión del Islam. Se conquistaron territorios desde Persia hasta la península ibérica. Sin embargo, mediante una rebelión, en el año 750, la familia Omeya fue asesinada, momento en el cual los abásidas
tomaron el poder y trasladaron la capital de Damasco a Bagdad. A lo largo de la Edad Media, los musulmanes crearon un gran imperio que tuvo 3 etapas: el Califato Ortodoxo, el Califato Omeya y el Califato Abasida. El Califato Omeya. El Califato Omeya dio comienzo en el año 661 y finalizó en el 750. Tras una serie de luchas de poder, los omeyas trasladaron la capital de Medina a Damasco y decidieron convertir el título de califa en hereditario. Además, organizaron el territorio en emiratos o provincias. Fue en esta etapa cuando se produjo la máxima expansión del imperio islámico. Los ejércitos musulmanes conquistaron amplios territorios desde Persia hasta la península ibérica. En el año 732, tras un imparable avance de los ejércitos musulmanes por Europa, estos fueron frenados por los francos. En el año 750 tuvo lugar una conspiración a manos de Abul Abbas, de la familia de los abasidas, que asesinó a todos los miembros de la familia omeya, con excepción de Abderramán, quien consiguió huir a la península ibérica. Allí fundó tiempo después el Califato Omeya de Córdoba. Pero, ¿cómo se organizaba esta sociedad islámica? Bien, el califa era la máxima autoridad, ejercía el poder político y religioso. También dirigía el ejército y elaboraba las leyes. Al califa le asistían los visires, los cadíes y los valíes, que eran funcionarios o gobernantes. También contaba con los emires, que eran los príncipes y gobernaban las diferentes provincias, lo que más tarde se van a conocer como los emiratos. La sociedad islámica medieval era una sociedad muy heterogénea, en la cual convivían personas de diferentes religiones, musulmanas, judías y cristianas, y de diferentes etnias, por ejemplo bereberes, árabes, eslavas. Aquí hay que decir que no es lo mismo musulmán que árabe, ya que una persona musulmana es una persona creyente, que puede ser de Arabia, árabe, puede ser de Marruecos, puede ser de España, puede ser de Europa, puede ser de Estados Unidos, pero seguirá siendo musulmán. Sin embargo, un árabe es una persona que es de Arabia y que puede ser de religión musulmana o no. Puede ser también de religión cristiana, puede no tener religión, puede ser judío, etc. Es importante establecer esta diferencia que muchas veces confundimos. La sociedad islámica medieval se organizaba en una aristocracia que era de origen árabe, que tenía el poder político y económico, los notables, que eran los comerciantes o artesanos, y luego la mayoría de la población, que era el campesinado sin tierras, y las mujeres estaban sometidas a la autoridad del padre o del marido. La actividad económica principal en la sociedad islámica medieval era la agricultura. La artesanía también alcanzó una gran perfección en la sociedad islámica, en el trabajo de algunos materiales como el cuero, los metales o la cerámica. Y el comercio fue una actividad económica fundamental, ya que en la península arábiga que hemos visto era un lugar de tránsito de las rutas comerciales que conectaban Occidente con el Extremo Oriente, a través de grandes caravanas de mercaderes. Toda esta actividad comercial se vio favorecida por una moneda propia, que era el dinar de oro. Por cierto, la moneda actual de muchos países musulmanes hoy en día se sigue llamando dinar. Aquí podemos ver una recreación de cómo era una ciudad musulmana de época medieval, en la que vemos que estaba rodeada de murallas, con una mezquita mayor o aljama, calles estrechas que conservaban un ambiente relativamente fresco, el zoco o mercado, y hoy en los cascos antiguos de muchas ciudades de países árabes, como en Marrakech, podemos encontrar a la perfección esta tipología de ciudad islámica medieval. Además, la cultura islámica medieval fue una cultura de grandes avances científicos. Los musulmanes trajeron de China inventos como el papel o la pólvora, o instrumentos de navegación como la brújula y el astrolabio. A los musulmanes debemos también otros inventos en la agricultura como la noria o el molino de agua, o la difusión de los sistemas de regadío como las acequias. Además, hubo grandes avances científicos en astronomía, en matemáticas. Por ejemplo, los musulmanes difundieron el uso del número 0, que hasta entonces no existía, inventaron el álgebra, y en medicina emplearon técnicas muy avanzadas para la época como la cirugía y la anestesia. Hubo grandes médicos musulmanes como Avicena y Averroes, entre otros. Vamos a ver el desarrollo cultural y artístico en este vídeo. El arte y la cultura del Islam. El arte islámico.
El arte islámico recogió influencias de los pueblos conquistados y las fusionó con su tradición, creando así un estilo artístico propio. Entre todas las manifestaciones artísticas del Islam, la arquitectura fue la más importante. Construyeron mezquitas, palacios y madrasas, que eran las escuelas árabes. Una de las principales características de la arquitectura fue la utilización de materiales pobres, como el yeso y el ladrillo. Los edificios tenían techumbres planas de madera y diferentes tipos de bóvedas. En su interior se utilizaban columnas, pilares y una gran variedad de arcos. Para decorar las paredes y techos, se utilizaban motivos geométricos, llamados lacerías, formados por líneas que se entrelazaban entre sí y creaban diferentes formas, como rombos y estrellas. También se usaron motivos vegetales o atauriques e inscripciones en árabe. Otro aspecto importante de la arquitectura islámica fueron los juegos de luces, y para ellos se valieron de vidrieras, azulejos y celosías. Para el arte islámico, el agua fue un elemento ornamental primordial y se jugaba con su sonido y con los reflejos que ésta producía. De ahí que en las edificaciones hubiera patios con numerosas fuentes. Además, el agua tenía un simbolismo especial, pues representaba el origen del conocimiento y de la vida. Las artes menores como la cerámica, el vidrio esmaltado, el marfil o el cuero también alcanzaron un gran desarrollo. La cultura islámica. En su expansión, los musulmanes impulsaron la unificación lingüística de los pueblos que conquistaban, imponiendo el árabe, lengua en la que estaba escrito el Corán, como vehículo de comunicación. El Islam desarrolló un gran interés por la cultura. Se tradujeron muchas obras de la antigüedad, gracias a las cuales se recuperó a filósofos clásicos como Aristóteles. También escribieron libros de viajes, de geografía y de historia, entre otras materias. A nivel literario sobresalieron en la escritura de fábulas y cuentos cortos, como los de las Mil y una noches, cuyos relatos proceden de distintos lugares y épocas. Destacaron también poetas como Al-Mutanabi y Walad Bint al-Mustakfi. El gusto por la cultura hizo necesaria la apertura de bibliotecas, como las de Bagdad, Córdoba y El Cairo, donde se almacenaba todo el saber de la época. Para terminar, simplemente me gustaría ver un poquito el edificio de la mezquita, que es la construcción islámica más significativa. Es donde se reúnen los creyentes para rezar y también se emplea como escuela y espacio donde se hace comunidad y se difunden noticias a nivel general. Todas las mezquitas tradicionales tienen forma cúbica que recuerda al santuario de la Kaaba, en la Meca, que es el lugar más importante de peregrinación para los musulmanes. Y todas las mezquitas históricas tienen esta tipología que vemos en la imagen, es decir, un patio rodeado de columnas que contiene la fuente purificadora donde los fieles se purifican antes de entrar a rezar, una sala cubierta para la oración, y todas las mezquitas tradicionales tienen uno o varios minaretes, que es el lugar en el cual el almuecín convoca a los fieles para la oración. Allahu Akbar, Allahu Akbar.